En el programa Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista es con el director de Radio Pío XII de Cochabamba. Nuestro entrevistado estudió en la Universidad Católica Boliviana San Pablo Cochabamba, en el Instituto Superior de Estudios Teológicos, donde estudió precisamente filosofía y teología. Estoy hablando de José Antonio Blanco Villanueva. José nació en un distrito minero. Aclararemos con él si fue siglo XX o fue Yayagua, porque después su espacio de vida se desarrolló básicamente en esos dos contextos, una población civil y un centro minero. Decir en grandes rasgos que José estudió en el Colegio Nacional Mixto Siglo XX y en su juventud, en su adolescencia, en su etapa escolar y principalmente el de la secundaria, se vinculó con la congregación de los Oblatos de María Inmaculada, que luego le abrirían paso para que él precisamente desarrolle su trabajo radiofónico en aquella emisora, primero en siglo XX y luego en Cochabamba, donde es el actual director de esta emisora que tiene un sugerente eslogan: la radio que se hace pueblo. José, quiero darte la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y escuchar tu salud inicial para la gente que ve y escucha el programa en Facebook y en YouTube. Muchas gracias, Constantino, amigos oyentes, videntes de este programa. Un gusto poder compartir con ustedes. Primero, sí, has dado las referencias importantes, todas son verdaderas. Yo he nacido en el distrito minero siglo XX, exactamente en la calle Nicanor Parrilla, número 66. Esta calle ya me recuerdo de antemano, porque fue frente a mi calle donde se estuvo haciendo el año 1965, se estuvo haciendo una pequeña guardería para los niños de los hijos de mineros, y estuvieron haciendo precisamente las excavaciones para los cimientos, y es allí donde el ejército boliviano, en la masacre de San Juan, han estado ahí se han, como decían los mineros, se han parapetado. Entonces, ya en mi primera infancia, diremos, a mis 4 o 5 años, yo he vivido esta primera masacre, la masacre de San Juan. Por eso esta calle es muy importante, del lugar donde nací. He estudiado en siglo XX toda mi primaria y mi secundaria también. No he salido del siglo XX hasta mis 18 años. Ahí he vivido. Mi papá era un obrero minero. Trabajó 28 años en la mina, perforista. O sea, toda su vida él ha trabajado en la mina, ha sido minero y ha sido deslocalizado en 1985. Y ya esta pequeña infancia marcó mi vida. Mi papá no ha sido dirigente sindical, pero siempre ha estado en las luchas mineras. El año 1900, justo después de la masacre de San Juan, en noviembre de 1965, fueron apresados varios mineros, varios trabajadores mineros, y confinados al lugar que se llama Yapiroa. Mi papá estuvo preso ahí durante un año, ha estado exiliado. Entonces ahí nacieron, diremos, unos primeros encuentros con la bronca contenida contra la injusticia en mi vida. Ya de niño
sentía yo una bronca contenida contra las injusticias de mi país. Entonces, otra bronca contenida que yo tuve desde niño fue esta división de clases. Ya en el siglo XX había división de clases. Habían los cines, los teatros, la pulpería que teníamos, estaba dividido por clases. Había la pulpería de los obreros y había la pulpería de los empleados. Había el cine de los obreros, el cine de los empleados. Había los baños de los obreros y de los empleados, ¿no? Yo siempre estuve en los obreros, ¿no? Siempre estuve en los obreros, en la escuela de los obreros, en el colegio de los obreros, o sea, todos los obreros. Entonces fue siempre mi pregunta, ¿no? ¿Por qué ellos sí, por qué ellos no? ¿Por qué nosotros no, por qué ellos sí? ¿No? También ahí en el mismo distrito. Pero aparte de todo eso, todas las cosas que sucedían. En el colegio medio, cuando estuve en el año 1900, bueno, hemos vivido, ya era un adolescente, hemos vivido el golpe de Banzer Suárez, de Hugo Banzer Suárez, y yo ya de adolescente me asomé con la parroquia de Yayagua. Y ahí estuvimos y también con la parroquia del siglo XX. Me acuerdo, el 79, cuando el padre Gustavo Peltier, son recuerdos interesantes, junto con Domitila de Chungara y junto con las otras 5 mujeres que hicieron la huelga de hambre para recuperar la democracia, el 79, nosotros en la Pío XII estuvimos haciendo volantines. Yo era el repartidor de volantines, estaba joven, tenía 16, 17 años. El padre Gustavo me decía, vas a repartir estos volantes. Y ahí hicieron, en la Pío hicieron los volantes para la gente, haciendo conocer el descontento y pidiendo el retorno de los esposos de las señoras y el retorno de la democracia. Ese es el 79. Eso, ahí colaboré, no estuve en la huelga, pero desde el siglo XX estuvimos desde los preparativos, para la huelga de las mujeres. Fui elegido, no te olvides, Constantino, y eso para la historia de mucha gente, para que sepan, en el siglo XX había muchas escuelas políticas. Todos los partidos de izquierda tenían su escuela política. Estaba la Vanguardia Obrera con Filemón Escobar, ahí estaba la escuela del Gilberto Bernal, o sea, todos los dirigentes importantes tenían una escuela, los comunistas, todo el PCML, todo el PC1 y todo el partido político tenían su escuela política. Y en las noches nos llevaban a los jóvenes a pasar política, a estudiar política. Entonces yo estudié política primero con el Filemón Escobar y después con el PC1. Y ahí, y en la parroquia. En la parroquia también se estudiaba política, no era las parroquias tradicionalistas. Estamos hablando de Gustavo Peltier, estamos hablando de Roberto Durell, que también nos enseñaban la fe desde la realidad y la política. Entonces ahí estuvimos. Entonces yo fui elegido, después vino el 79, la recuperación, etcétera, etcétera, todo esto así rapidito. El 80 fui dirigente de la Federación de Estudiantes del siglo XX, de la provincia de Bustillo. Y ahí vino, me acuerdo, don Gualberto Vega, que era un cristiano comprometido. Gualberto Vega fue uno de los cristianos bien comprometidos, al que asesinaron en el 80, junto con Marcelo Quiroga Santa Cruz.
él vino y nos dijo, los changos de allá, como había todos, pertenecíamos a escuelas políticas y estuvimos peleando. Estas escuelas nos estuvimos peleando. Y el Alberto vino, changos, cuidado, en vez de pelearse entre ustedes, cuidado que ustedes estén peleando y estén provocando algún golpe de Estado. Se está gestando el golpe de Estado en La Paz. Eso nos dijo ya Alberto Bey, justo en julio se gestó. Y si ustedes han visto en Callao y en el siglo XX, esas letras, hay todavía en algunas partes, soldado no mates a tu padre, soldado no dispares, todos los letreros, eso lo hemos hecho nosotros en la Federación de Estudiantes, hemos escrito todos esos grafitis, hemos escrito nosotros desde la Federación de Estudiantes. Esa es mi primera historia después del golpe, bueno, un golpe de Estado. Después del golpe de Estado yo fui al seminario, entré en el seminario San José ya en 1981 y empecé a estudiar. Me acuerdo del 81, me acuerdo que en la misa del seminario yo repartía volantes, pidiendo la amnistía. Después de la misa repartía volantes, yo había aprendido a hacer volantes y hacía mis volantes a mano en el seminario. Y el rector, que era Monseñor Edmundo Bastoflor, el rector, se preguntaba quién estaba haciendo. Investigó quién hacía estas cosas, el seminario, porque nos iba a meter en problemas. Entonces le culparon a un amigo de Potosí, que también era mucho más rebelde que yo, más fregado que yo. Y bueno, le culparon a él, eso siempre está en mi conciencia, y le sacaron del seminario. Tal vez por culpa mía, no sé, tal vez tendría otros antecedentes, pero a él lo sacaron del seminario por estas cosas. Fue interesante esa época. El 82 me llevaron a San Julián, a la brecha Casarabe, los oblatos. Y en la brecha Casarabe, los oblatos estaban atendiendo a los migrantes potosinos. Era toda una tristeza. Eran los primeros migrantes. No tenían agua, estaban en situaciones de extrema pobreza, no tenían nada. Y ahí los oblatos les atendieron, estaban con ellos, ¿no? Y yo estaba con los oblatos. Y ahí se hicieron escuelas sindicales. Hicimos escuelas sindicales. Y como ya sabía quechua, me hacían traducir. O sea, los padres daban sus conferencias, sus charlas, y yo traducía, ¿no? A veces le llamaba también un poquito de lo que yo pensaba, pero, ¿no? Y traducía y así hacíamos. Hasta que el 82 los oblatos fueron expulsados de la brecha Casarabe. Yo estuve allí cuando los expulsaron. Una vez yo era seminarista y los expulsaron. Esta es la historia. Cuando se estaba recuperando la democracia en octubre del 82, estuve en la brecha Casarabe escuchando la PIO en onda corta. Y justo ese día, 2 días antes o 3 días antes, la PIO comenzó a funcionar porque también lo habían derrumbado. Yo todavía no trabajaba en la PIO, pero era oyente de la PIO porque conocía su historia. Estos son los pasos. En 1985, Tino, bueno, yo terminé de estudiar en el 85, 86, fui la primera promoción de teología de la católica, porque antes la católica estaba unida a la Javeriana de Colombia, y ahí hicieron la primera tongada de los estudiantes para la licenciatura en teología propia en Cochabamba. Yo estuve ahí, fui de la primera de esa primera promoción, éramos 11 solamente. Y después ahí ya yo no sé sacerdote. ¿Y cómo es que decidiste venir al seminario y estudiar teología precisamente? Mira, yo tenía yo veía una pelea en los partidos políticos en el siglo XX, y para mí la iglesia tenía una propuesta. O sea, Jesús tenía una propuesta de sociedad que me parecía mucho más
mucho mejor, como decimos, mucho más mejor, como decimos a veces, para reforzar lo mejor, me parecía una propuesta mejor la de Jesús y me hice, ¿no? Me hice como una especie de militante de esto, ¿no? Por eso es que vine al seminario y me puse a estudiar. He tenido la suerte de estudiar con gente interesante. En el seminario, en la católica estuvo, me acuerdo, uno de los interesantes de Versafo Puente. Era profesor de Cristología, antes de Antonio Menacho, después les emplazó Antonio Menacho. Jesuita. Entonces, todavía. Jesuita todavía era. Y me acuerdo de su libro. Yo tengo un libro. Se llama De Nazaret a Ñancahuazú. Es un libro de la Cristología. Tengo ese libro. Todavía aparece una fotocopia todavía. Me acuerdo que se estuvo vendiendo en la Católica, en un recreo. A las 10 era el recreo. 10 menos cuarto hasta 10 menos cuarto hasta 10:05 era un corte grande. En ese recreo estuvieron vendiendo ese libro. La compré, no sé qué pasó, yo no sé si he ido al baño a algún lado, a mi vuelta ya no había. El padre Manzanera lo había hecho recoger todo. él era el rector, él era en ese momento ¿no? El rector y de otra tendencia política, por supuesto. Claro, sí. Lo había hecho recoger todo. Yo no sé cómo la cosa, ya a mi vuelta no había, pero parece que he sido uno de los pocos que ha comprado ese libro. Ese es más o menos la historia. He tenido la suerte de tener un bueno profesor, Víctor Codina, ¿no? Interesantes. Y José, tú decías que habías vivido prácticamente tu infancia y adolescencia en siglo XX y que fue la primera vez que dejaste siglo XX para venir a Cochabamba. ¿Qué cambios han significado para ti? Mira, yo provinciano, Constantino, provinciano de no, casi campesino, ¿no? Había llegado a Cochabamba por primera vez y bueno, sabes, los mosquitos, los zancudos y toda la cosa, ¿no? En el seminario tenía su grande huerta de maizales y ahí venían frío, ni sabía eso. Y me he hecho comer con los mosquitos, etcétera. Y me acuerdo que tenía una sola polera, después todo era gruesa, pues, chompas, toda la cosa. Y entonces, cuando había un amigo que me vio y no sé cuál sería mi pinta en esos momentos, y me nombró el Chavo. Mi apodo durante el seminario fue el Chavo del Hoyo durante mucho tiempo por la pobreza, digamos, ¿no? Entonces, ese fue el cambio. Cochabamba ha sido un cambio fuerte para mí porque muchas cosas no conocía de la ciudad. Entre las anécdotas, por ejemplo, yo veía en la televisión, sí había en ciclo, pero era la televisión boliviana, un solo canal, ¿no? No había otros, no había mucha publicidad. Entonces yo en la televisión vi la publicidad de toallas higiénicas. Esa es una anécdota interesante. He dicho, deben ser toallas, son toallas desechables. Y me fui a comprar para secarme el cuerpo. Y había sido otra cosa. Fue una de las anécdotas del campesino, ¿no? Del cristiano totalmente. Esa fue la cosa, fue un cambio en hacer. Para mí no había mucho problema. Muchas veces a mí me gustaba caminar. Yo caminaba mucho del seminario, conocía todo esto de Condebamba. Estuve 3 años en la Ciudad del Niño. Ajá, con el padre Berta. El padre Antonio Berta vivió 3 años ahí, ayudando a los niños, etcétera. Pero a mí me gustaba caminar. O sea, siempre le metía a pie. Desde Cruz Taquilla hasta después, cuando se trasladó la universidad a la Ramón Rivero, desde ahí iba a pie. El retorno no podía porque había mucho calor, pero en la mañana la ida era a pie.
Siempre. Igual del seminario le metía a pie desde el seminario hasta la heroína, cuando estaba en la filosofía. Esto era a pie, ¿no? Y José, ¿qué recuerdos tienes de esa formación teológica en la Universidad Católica? Bueno, mira, como te digo, hay algunos docentes buenos, bastante teoría, bastante cosas, fundamentos teológicos, ¿no? Me recuerdo casi de todos los docentes, ¿no? Me recuerdo casi de todos, hasta también tú fuiste mi docente, ¿no? Entonces, y una cosa, fue la única materia, bueno, tal vez eso fue interesante, la única materia en que he tenido 100. Después todas las materias tenía apenas, ¿no? 51, 65, apenas, ¿no? Notas básicas. Y la única materia, he tenido 100 en materias, es lo que me recuerdo, ¿no? Entonces, así cosas, me recuerdo de todos los docentes, los tengo presentes a veces cuando estoy pasando por ahí, los recuerdo a todos, etcétera, etcétera. Fue interesante, pero lo que recuerdo fueron los grandes enseñanzas. Por ejemplo, con la historia de la iglesia nos enseñó el padre Just. Era interesante este cura, era una computadora andante. Pero nunca llevaba apuntes, siempre estaba con su saco, con su terno, se paraba adelante y repetía toda la historia de memoria, no de su cabeza. Entonces tomando apuntes, ¿no? Y después teníamos que dar examen también oral, y ahí era el problema, no teníamos su memoria, pues. Claro. El padre Zius, semejante hombre ahí, tenía una buena memoria, interesantes. El padre Oscar, profesor de Nuevo Testamento, Oscar Usín. Oscar Usín, muy buena gente, nos aprendió muy bien, nos ha enseñado muy bien. Al final hemos sido muy amigos con Oscar, y como se me molesta, ¿no? Tu papá es el Oscar, ¿no? Me decían, el Oscar, ¿no? Cosas así, lindas experiencias, compañeros interesantes también. Hay un grupo, el grupo de el grupo que fueron del EGTK en 90, los que cayeron de la Católica. Estaba Pila y compañía, fueron mis compañeros de curso. En la filosofía, esos compañeros que cayeron con el EGTK, un pensamiento, habían grandes discusiones en las aulas de la universidad, ahí a nivel político y filosófico. Me acuerdo de esas discusiones de los jesuitas contra los laicos de Santa Bárbara. Eran unos laicos de Potosí que vivían en Santa Bárbara, ahí en el sur, ¿no? Que vivían solitos. Eran todos movimientos interesantes de jóvenes que vivíamos. Me acuerdo del último movimiento, el 85, me acuerdo que cuando hubo el 2160, el decreto el 2160, nos metimos, yo era dirigente de la Católica, ¿no? Y me metí a la huelga. Estuvimos en la huelga, en las corazonistas. Y ahí el padre Gregorio Iriarte me dijo, a ver, chavo, está iniciando la lucha. Tú estás queriendo que termine la lucha del 2160. El neoliberalismo recién está empezando. Entonces, más bien prepárate para luchar contra el neoliberalismo ahora y empezar a entender qué va a ser, las consecuencias fatales que va a tener. Eso es lo que me dijo el padre Iriarte para sacarme de la huelga, ¿no? Porque no queríamos salir. Esa fue la última huelga. Salimos, claro que salimos de la huelga, pero yo me fui a La Paz. Me acuerdo que no sé si es monja, la Maribí, María Victoria, no sé de qué congregación. Fuimos con ella era hija de mineros también. Ella era de Quechisla, creo. Nos fuimos a La Paz a la marcha por la vida.
Después nos fuimos a la Marcha por la Vida y estuvimos caminando en la Marcha por la Vida también. Esos son los recuerdos de estudiante. Después me fui al siglo XX. Ya. Quizás convendría unos breves rasgos tuyos de la Marcha por la Vida, porque fue un acontecimiento que definitivamente marcó la historia con la presencia de los mineros. Sí, llegamos casi al final. Ah. ¿No? Llegamos casi al final a la marcha. Hemos caminado un poco, creo que un trecho nomás. Y ya después, yo no entendía muy bien, como no conocía mucho a la gente, no entendió bien, ya nos dijeron que hay que volver. Hay que volver, no sé qué cosas. Después ya me enteré de todas las cosas que pasó entre los mineros, los conflictos que habían tenido el Filimón, ¿no? Toda esa gente, toda esta Reyes y compañía, que los conflictos que han tenido. Después escuché los reportajes que han hecho los compañeros de la PIA, etcétera. Pero ahí cuando era joven todavía no había entendido muy bien. Eso nomás, ¿no? Eso. Pero ahí me decidí a volver al siglo XX. Ya. Y volviendo al siglo XX, ¿te incorporas a Radio Pío XII o hay todavía un margen de espera? No, yo soñaba con ser dirigente sindical. Oh, ya. Yo quería ser un dirigente minero. Y lo que quería era entrar en la mina para ser dirigente minero. Este era mi sueño. Pero volví al siglo XX a la mina. Pero, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lograste entrar como minero? Entré como minero. He trabajado como 2 meses de minero, ¿no? Aprendiendo a ser minero, y porque muy difícil, ¿no? Las macurcas que tenía, toda la cosa, ¿no? Aprendiendo a hacer. Entré a la mina, trabajé creo que un par de meses, no creo más. Y ahí sucede otra anécdota, mucha suerte tal vez la mía. Don Cirilo Jiménez, él era el rector de la universidad. Entonces yo dije, bueno, estudiaré pues otra cosa, ¿qué voy a hacer con la teología y con la filosofía? Que no da nada. Quería estudiar agropecuaria, con eso ayudaré un poco más a la gente. Entonces fui a pedir que me inscriba. Estaba a destiempo, era el mes de marzo, abril más o menos. Y la universidad ya había empezado y toda la cosa, y estaba a destiempo, pero me fui a rogar. Y ahí don Cirilo me dice, yo, carajo, le conocí a mi papá. Bueno, ya nos conocemos todos, ¿no? Y me dice, yo, carajo, me dice, le has engañado a tu papá. Tu papá aquí sacándose la mierda en la mina, y tú vas a Cochabamba y le engañas y no estudias. He estudiado, le digo. ¿Y qué has estudiado? He estudiado tal cosa. ¿Ah, sí? Nos da tu cartón. Y justo nos dieron cartón. Nos dieron la licencia así del examen en la Universidad Católica. Aquí está, le dijo, estaba en latín. ¿Qué te dice esto? ¿Qué dice esto? Y era un título en latín, estaba. No entendía el Cirilo, entonces decía, bueno, ya, entonces has estudiado, sí. Entonces ayúdanos en la universidad. Y me metieron a la universidad de docente en la carrera de comunicación social. Oh, yeah. Fui docente de lenguaje, lingüística e investigación, 3 materias me dieron, porque no, estaba empezando la universidad del siglo XX. Entonces ahí empecé, estaba en la mina, estaba en la universidad, ¿no? Estaba trabajando así. Y un día el Roberto Duret me agarra en la calle, no en la calle, cerca a mi casa, vivía en la casa de mi hermana. Me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí. Ya. ¿Quieres ir a Catavi? Me dice, vamos en su movilidad a Catavi. Recogemos a un grupo de cristianos de Catavi, de la comunidad de base de Catavi. Volvimos a la radio y en la radio Roberto hizo un programa religioso con las comunidades de base. Y yo estaba de entrevistado ahí, de metete, junto con la comunidad, ¿no? Así entrevistado. Acaba el programa y Roberto me dice, ¿puedes hacer igualito? Y yo le digo, claro, como no tan fácil, puedo hacer. Vas a hacer el próximo domingo igualito. Yeah. Mi primer programa de radio fue
un programa de 1 hora tenía que ser y se acabó en 10 minutos. Y no sabía qué hacer más. Yo no sabía qué hacer más. Entonces, y el Roberto se fue a Estados Unidos. El Gustavo me agarró y me dice, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy en la mina. ¿Para eso has estudiado? Me dice el Gustavo. ¿Para eso? Ven, ayúdanos a la PIO. Y me metieron a la PIO, ayudando. Entonces yo tenía 3 pegas. Estaba en la mina, estaba en la PIO y estaba en la U. Entonces ahí, pero de repente ya empezamos a destilar la cosa y ya me quedé en la PIO nomás. Así fue, así es que entré a la PIO. Salí de la mina y salí de la universidad también y me quedé en la PIO. Trabajaba 30 años. Desde el 86, casi 30 años. 30 años en la PIO Siglo. Entonces, en ese tiempo has tenido que vivir en la época de la relocalización de los mineros. Sí, sí. Empezamos la relocalización de los mineros y ahí empezó otra linda aventura. Bueno, como era teólogo, etcétera, me dieron la responsabilidad del departamento de evangelización en la PIO. Y ahí empezamos con Roberto a disparar desde la fe cristiana una nueva manera, nuevos mensajes. Empezamos la caminata de la Virgen de la Asunta, ¿no? Esa era toda una lucha con la gente de Yayagua, porque era una fiesta tradicional. La sacamos a la Virgen a los barrios para que la Virgen se encuentre con el pueblo, caminar, y ahí hicimos educación popular. Hay un libro que se llama Factor Religioso. El Factor Religioso, un evangélico escribió, y justamente escribió sobre experiencias educativas. Era creo que su tesis de doctorado, Matías Presbit se llama. Él hizo y entre una de las experiencias es justamente el factor religioso de la mamita del asunto. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede hacer educación popular en la religiosidad de la gente? Eso hicimos, ahí estuve metido todo el tiempo, noches enteras ahí con los mineros, con la gente, velatorios, ¿no? Los picheos, todo eso, pero veladas, etcétera, pero con educación popular. Con sociodramas, con poesías, todo, una cosa lindo. Este era un factor religioso, ¿no? Otra fecha importante era los Todos Santos. Hemos empezado a hacer Todos Santos en siglo XX para recordar a los dirigentes, a la gente importante, recoger sus enseñanzas y hacer conocer a la gente, a los jóvenes, recordar a la gente que ha habido gente que no ha muerto, que no ha vivido en vano, sino que ha vivido por algo, y hay que recordarlos. ¿Podrías recordar algunos de ellos? Federico Escobar Zapata, al César Lora, ¿no? A toda esa gente que ha muerto por algo, ¿no? Por algo, empezando de Jesús, Luis Espinal. No sé, yo he hecho un programa que se llama, justo lo hemos difundido en el 2 de noviembre aquí en la PIO, se llama Santos Latinoamericanos. Entonces sacamos la historia de los santos, etcétera, interesante. Por la radio he producido eso y lo saco cada año. ¿No? Entonces, la otra cosa es Navidad. La Navidad también fue cosas diferentes. Cada año con Roberto pensábamos cuál va a ser el mensaje que vamos a poner. Entonces poníamos mensajes. Siempre la Navidad tenía que tener una propuesta, ¿no? La Semana Santa, ni qué decir. La Semana Santa era un momento educativo fundamental, ¿no? Y ahí hay varias cosas que Roberto siempre cuenta, ¿no? En la relocalización, cómo hemos ido a sembrar flores al cerro, ¿no? Hemos hecho el Vía Cruz al cerro, ya no había gente, todos relocalizados, pero había esperanza. Hemos ido a sembrar flores en el desmonte,
Y ahí hemos dicho, vamos a vivir. Y durante todo ese tiempo hemos articulado que los bienes de la creación, entre ellos los minerales, etcétera, son para el pueblo, para la gente. Tiene que salir para el desarrollo, nuestro desarrollo. Ese fue el mensaje que hemos articulado desde la fe cristiana, desde la fe en Jesús. Esto es lo que hemos hecho. Ya, pues después ya en la PIO ya muchas cosas, ¿no? Muchas cosas interesantes, mucha historia, toda esa época de las encarcelaciones, ese fue el mensaje. José, yo recuerdo que, fruto de la aplicación del modelo neoliberal, la Radio Pío XII cerraba sus emisiones o se venía hacia Cochabamba. Finalmente decidieron mantener la Pío en siglo XX y luego fundar la Pío XII en Cochabamba y fundar también en Oruro. Sí, en las primeras decisiones no estuve porque era todavía soldado de la radio, ¿no? Ahí decidieron, era soldado solamente, era promotor, y ahí decidieron, hicimos un lindo trabajo, yo ahí hice un trabajo interesante. Dijeron, sí, evidentemente la gente decía, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo nos vamos a Cochabamba, junto con la audiencia, etcétera? Pero ahí se tomó la decisión de que hay tanta pobreza en el norte de Potosí. El norte de Potosí es la mancha roja de pobreza en Bolivia. Entonces tenemos que quedar. Entonces tenemos que aumentar la potencia. Para aumentar la potencia hemos hecho harto trabajo. Y no fue así nomás. Hemos ido a los ayllus, a las comunidades, hemos ido a los pueblos. Yo conozco todo el norte de Potosí, los caminos, ¿no? Por donde se puede ir, por todo. Conozco todo esto, todas las comunidades, etc. Hemos tenido que ir ahí a estos pueblos a hablar con la gente, decir qué les parece, a consultar qué les parece si habría una radio, etcétera. Y la gente estaba feliz, ¿no? Entonces decidimos aumentar la potencia. El otro paso era hacer los amarres con los ayllus, porque ese cerro donde está la radio tiene su dueño, es del Ayllu Churpa. Con ellos hemos tenido que, ¿no? Tenemos que hacer un trato, ver cómo es la cosa, ¿no? Cómo podemos, qué podemos hacer por ustedes para que nos den su cerro, ¿no? Para que estén ahí. O sea, es todo un trabajo que se ha hecho para hacer eso, ¿no? Para poner la potencia de 10 kilos en onda media y 5 en onda corta. Eso, todavía. Entonces, eso fue el 91. El 92 salimos ya con la potencia fuerte. 92. El 93, el 94 me nombró el Roberto director de la radio Siglo XX. Y ya desde ahí ya te puedo contar ya las decisiones, porque ya formaba parte de las decisiones, cómo fue todo eso, ¿no? Pero este fue el trabajo para aumentar la potencia. Después hay toda una historia, ¿no? Al poner la onda media, nos dimos cuenta que la audiencia no estaba en el norte de Potosí nomás, estaba en muchos pueblos de Oruro, en muchos pueblos de Cochabamba, Tapacarí, Arque, Bolívar, toda esta parte andina de Cochabamba, escuchaban la Pío XII. Radio Pío XII. Sí, Radio Pío XII, escuchaban la onda media. Entonces, teníamos que hablar de ellos, teníamos que hacerles hablar a ellos, ¿no? Palabra. Entonces, empezamos a venir y formar reporteros populares en todo este sector, etcétera, etcétera. Y ahí se decidió tener la FM Oruro y Cochabamba. Esta es un poco la historia. La primera, cuando fuimos ya a Oruro,
ahí era más fácil con Oruro porque está más cerca y además hay más oblatos, ¿no? Más oblatos decididos de la misma línea. Ahí estaba Gilberto Powers, que estaban en la pastoral social, todo. Entonces ellos han ayudado en Oruro a llevar adelante la radio en Oruro, ¿no? En Oruro, y ahí estuvimos primero, ¿no? Ahí fue interesante todo el trabajo en Oruro, la gente empezó, hemos visto muchas cosas también en Oruro, hasta ya nos han dinamiteado en Oruro, en Cochabamba todavía no, ojalá que nunca. Sí. Bueno, la radio Pío XII de Cochabamba y de Oruro debe tener por lo menos 25 años de historia. El 2000, 21 años. 21 años. El de Oruro, en 1999, y el de Cochabamba, el 2000. ¿Cómo coordinan ahora el trabajo entre las tres Píos que están, una en Oruro, otra en siglo XX y otra en Cochabamba? Pero además tienen otras radios que han fundado en Torotoro, en Sacaca, en Sacaca, y San Pedro. San Pedro de Buenavista, pero además en Yayagua, la frecuencia modulada. Sí, sí. O sea, lejos de morir la radio, como las otras radios mineras, fruto del impacto de la relocalización, la Pío más bien se fortalece y crece en número de radios. Sí. Bueno, te digo lo siguiente. Las radios de San Pedro, Sacaca y... Bueno, la de Pocuarta continúa. San Pedro, Sacaca y Torotoro la hemos cesado. Oh, ya. Porque evidentemente se necesita, hay que mantener, ¿no? Hay que mantener. Tuvo una etapa interesante porque tenía algo de financiamiento. Se acabó el financiamiento, quisimos mantenerlo, no hemos podido porque no se autofinanciaba, no había, en esos pueblos no hay publicidad, no hay nada de esas cosas, entonces nos lo cesamos y ahí está, ¿no? Lo hemos cerrado en Torotoro, Sacaca y en San Pedro. San Pedro. Hemos trabajado como 5 años con ellos. El objetivo de esas radios era que estos pueblos puedan promover su desarrollo. Se habló mucho de la comunicación para el desarrollo en ese momento, su desarrollo la radio podía aportar a eso, etcétera, etcétera. Lo hizo, creo, pero no ha podido mantenerse. No ha podido mantenerse porque además vino esto de las radios comunitarias, ¿no? En San Pedro abrieron la radio comunitaria, en Sacaca también, en Torotoro, creo que en Torotoro no, pero abrieron sus radios comunitarias, estaban ya financiadas por el Estado, ya no había... La red Patria Nueva. Exactamente, entonces ya no podíamos competir con eso. Pero las que quedaron son... Si lográramos hacer un balance del trabajo radiofónico desarrollado por las varias Pío XII, ¿qué destacarías de esa labor cotidiana? Mira, lo que yo creo que siglo XX ha logrado que la gente sepa lo que ahora se está repitiendo, ¿no? Tienen la misma dignidad, los mismos derechos, ¿no? La democracia se construye respetando a las mayorías. Un trabajo bien interesante que hemos hecho y eso no sé si está, bueno, hay gente que les gusta tener en su memoria solamente lo que les conviene. En las elecciones del 2003, Tino, de Pío XII hemos impulsado que Herbol trabaje el siguiente mensaje. Tenemos que documentar a toda la gente para que elijan.
Y ese fue el trabajo. Para mí, un trabajo interesante de las radios de Herbol fue que hemos dicho, la gente tiene que sacar su documento, su carnet de identidad, documentarse para las elecciones. Si antes, posiblemente no es tan así exagerado, ¿no? Pero no había mucha participación del electorado indígena por falta de documentación, por diferentes cosas, y el 2003 se ha sentido. Y es por eso que el Evo ha ganado. Es por eso que el Evo ha ganado, porque el electorado indígena ha subido harto, porque nosotros hemos promovido la documentación. Si diremos, si en el norte de Potosí, en los pueblos del norte de Potosí, de cada 10 habitantes en época de electorado, 8 no tenían documento. Antes no podían votar, pero cuando han tenido su carnet, cuando hemos promovido, 8 se han integrado a las elecciones. Entonces, eso ha cambiado toda la dinámica del electorado del 2003. Ese análisis sería interesante hacer. No sé, los politólogos tendrían que animarse a hacer ese análisis, cómo fue todo esto. Bueno, los comunicólogos también, ¿no? De todas maneras, te cuento eso. La radio ha logrado, en el siglo XX ha logrado meterse en la pila de los indígenas para que sientan que tienen derechos, para que sepan que son dueños de territorios, para que sean, ¿no? Toda esta idea de tierra, territorio en ese momento no se conocía. Entonces nosotros hemos puesto este mensaje de tierras de todo. De ahí viene la masacre de Mayapampa, de ahí vienen diferentes movimientos campesinos, etcétera, el fortalecimiento de los movimientos campesinos en su conciencia de dignidad, ¿no? De que son mayorías. Antes no había ni candidatos, no se animaban, pero después que les empezó a animarse, a tener, ¿no? Los sindicatos, las federaciones han empezado a nominar candidatos y han ganado, y han empezado a ganar en las elecciones. Eso ha sido fregado. Ha habido un momento que en Norte Potosí nos llamaban Indio Radio, la radio de los indios, ¿no? Indio Radio. Eso venía precisamente de los pueblos pequeños donde, bueno, controlaban todo, pero después han dejado de controlar porque ya los indígenas han tomado las urnas, etcétera. O sea, todo ese lenguaje de indígenas unido al territorio lo hemos articulado en el norte de Potosí, y de ahí que se ha tomado esto muy interesantemente. No nos arrepentimos, al contrario, estamos felices, ¿no? Por eso. Así como hay logros, hay éxitos, también hay dificultades. Y Radio Pío XII pues ha sido intervenida cualquier cantidad de veces en los golpes de Estado de la dictadura militar. Pero ya después, ¿qué dificultades ha confrontado esta emisora? Ya después en el siglo XX han sido intervenidos por los propios mineros también, ¿no? Los mineros lo han intervenido, los indígenas lo han intervenido, y varias veces es amenazada. En el siglo XX sigue siendo amenazada por los mensajes que se dan, ¿no? Por mensajes que se dan. Hay siempre extremistas, ¿no? A pesar de que otros nos reconocen como compañeros, etcétera, etcétera, que siempre estamos con ellos, pero hay extremistas diciendo, estos son, ahora ya nos dicen, algunos nos dicen que son de derecha, pero les preguntamos, ¿qué significa eso, no? Yo les conté una vez que aquí en la zona sur, por ejemplo, me preguntaron, a ver, ¿la PIO es de derecha o de izquierda?
Entonces yo les dije, a ver, les voy a contar lo que hemos hecho. Les conté un poco la historia y dijeron, ay, sí, había sido, ¿no? Habían sido, ¿no? De nosotros. Bueno, muy difícil esto, la gente es muy inmediatista, no conoce mucho la historia, ¿no? Aún compañeros que saben, que conocen, no miden su, su forma de ser y sus intereses y se vuelven nomás en tu contra en cualquier momento. Compañeros que nos conocen, ¿no? Que nos tildan de cosas. Entonces, estas son un poco las dificultades que se tienen, como creo que varios medios, pero en nuestro caso no puede decirnos que no estamos con el pueblo, siempre lo hemos acompañado, es la razón de existir de la PIO, ¿no? Acompañar al pueblo, a la gente, ¿no? Sobre todo inspirados en Cristo, dignificar la vida, ¿no? Dignificar todo lo que tiene que significa dignidad, vamos a seguir trabajando, ¿no? Y ahí no hay pues izquierda, derecha, ¿no? Aunque sabemos que la derecha generalmente son los que más pisotean, diríamos derechos, pero también en la izquierda ahora se pisotean derechos. Un dato interesante de la historia de la Radio Pío XII es que ha tenido solo 3 directores generales: el padre Lino Grenier, el padre Gregorio Iriarte y por más de 30 años el padre Roberto Durete. ¿Qué podrías señalar sobre Roberto? Mira, Tino, una aclaración. A ver. Ha habido Víctor Fernández Coca, fue director general. General, ya. General, un tiempo. Han habido 2 directores generales laicos. Laicos, correcto. Han habido 2. No, pero así de los más largos, digamos, el más largo es el Roberto Duret. Sí, Roberto Duret, yo le conocí desde que fue director general de la Pío Siglo. Él había entrado, era joven, sí lo he conocido como director ya en el 76. Es un hombre muy sensible, ¿no? Muy sensible. Entonces, de repente, él siente lo que vive la gente y dirige por ese lado la vida de la radio, ¿no? La vida de la radio. Yo creo que, claro, o sea, es el que toma las decisiones y hace mucha fuerza en la radio. Es un hombre muy importante en la radio. Pero también creo que es consecuente también con lo que yo digo, con su teología, porque mucho depende de la visión de Dios y de iglesia que tienes desde este lado, cómo puedes ver la vida. Entonces, en su teología es un hombre que siempre se está refrescando y plantea cosas muy, muy, muy interesantes que vale la pena seguir hasta ahora, ¿no? Aunque últimamente ha decaído un poco por la edad, pero sigue dando líneas generales. Sobre todo, no sabe confiar en los laicos ahora, me parece. Está aprendiendo a confiar en los laicos y este es un rumbo que ha tomado la Iglesia, pero ya Roberto desde hace tiempo está con esa visión, ¿no? Entonces, ya está, es interesante, es un hombre muy, muy importante en la comunicación. ¿Qué retos, qué desafíos quedan de aquí para adelante? El reto fundamental es
seguir refrescando la lectura de la comunicación. Creo que hay muchos retos nuevos de la comunicación y de la radiodifusión con esto de la de los multimedias, etcétera, etcétera, cómo hacer esto, pero también este trabajo cercano con la gente, que se vuelve difícil a veces, porque como está polarizado, mucho, no te reconocen, pues, no te reconocen, dicen, este es de tal, y te pone, antes no era así, ¿no? La gente te decía, esto es nuestro compañero y vamos con ellos también y no les hacemos daño, digamos. Ahora es más difícil hacer eso, más difícil. Entonces, hacerlos reconocer, estar con ellos, ¿no? Antes no nos metían fácilmente en la misma bolsa. Ahora, fácilmente nos meten en la misma bolsa con todos los medios y eso personalmente a mí no me gusta que me digan todos los medios, ¿no? Todo. Esta palabra a mí me molesta muchas veces, porque nos meten en la misma bolsa y no estamos en la misma bolsa. Bueno, José, ha sido grato conversar contigo. Tu despedida del programa Memorias que Perduran. Muchas gracias a Constantino. Hemos recordado realmente memorias interesantes, todavía por contar, pero bueno, seguramente habrá más oportunidades en otro momento, pero también que estas memorias no sean solo cuentos, relatos, sino que podamos aprender algo de esto, ¿no? Podamos aprender. Yo al releer, me has ayudado a releer otra vez la historia y volver hacia el resto. Esto hemos hecho y ¿por qué lo hemos dejado de hacer? Hay que volverse a retomar cosas que hay que hacer. Yo creo que a mí también me ha servido para eso esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, José. La entrevista de hoy ha estado centrada en la personalidad de José Antonio Blanco Villanueva, director de Radio Pío XII acá en la ciudad de Cochabamba, una emisora que se hace pueblo y que trabaja en la perspectiva de apoyar las reivindicaciones de los sectores empobrecidos, de apoyar la lucha por la dignidad de estos pueblos, pero además de retratar la vida cotidiana que desarrollan a través de la emisora. José Blanco nos ha señalado que nació en siglo XX, estudió la primaria y la secundaria en aquella región del norte de Potosí y ya luego cambió de destino viniendo a Cochabamba para estudiar en el seminario y titularse en la licenciatura en Filosofía y Teología. De ahí para adelante viajó a La Paz, luego volvió a siglo XX. Qué interesante el haberse incorporado al trabajo de minero en Interior Mina, pero además haber sido parte, diría yo, del trabajo que el dirigente sindical don Cirilo Jiménez había empezado por delegación de los mineros para que él fuera el primer rector minero de aquella universidad. Le dio la oportunidad de trabajar como docente y luego de incorporarse también a la Radio Pío XII. Yo diría la única radio en la que José ha desarrollado y ha desplegado ese talento de profesional, de además un cristiano comprometido para desarrollar diferentes actividades a través de la producción de programas en tanto la Radio Pío XII del siglo XX y ahora también en la Radio Pío XII de Cochabamba. Por supuesto que este trabajo
de recoger la historia de vida de José no está muy completa. Tendríamos que hacer varios programas, pero nos dan, diríamos, un retrato del trabajo que José ha desarrollado durante más de 30 años vinculado a esta emisora que se hace Puebla. Gracias, José. Ha sido grato conversar contigo. Un abrazo. Tiene un abrazo a tus oyentes y también a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.